¿Qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos a hacer un breve análisis y una breve síntesis de lo abordado la semana anterior, en donde establecimos lo que son esas relaciones individuales y, por otro lado, también colectivas del trabajo. Especificamos y establecimos lo que es el concepto de contrato individual y muy a priori lo que fue el contrato el colectivo de trabajo que para fines de la teoría contractualista y de la teoría relacionista de los efectos del derecho laboral, son estos tópicos en donde nosotros vamos a establecer la relación entre un trabajador y una figura llamada patrón, y que este patrón puede ser o recaer sobre personas físicas o bien sobre personas, perdón, sobre personas morales. Ofrezco una disculpa antes que nada porque ando un poquito enfermo aquí de un cuadro respiratorio y si en un momento dado se me corta la voz, bueno, ofrezco la disculpa necesaria. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otra parte, establecimos que dentro de las relaciones individuales de trabajo, nosotros vamos hasta aquí a estipular que de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal, se va a entender por relación de trabajo a ese acto que dé origen, cualquiera sea el acto, de la prestación de una persona física con respecto de una persona moral o una persona física también llamada patrón, un trabajo personal subordinado mediante el pago remunerado de un salario. Entonces, estas condiciones establecemos que o sea, se dan a través del acuerdo previo de voluntades. No puede surgir efectos un contrato individual de trabajo si antes no se trata de ese intercambio de prestaciones y asegurar esa calidad, esa salud, esa vida digna de acuerdo a las condiciones de trabajo de los seres humanos. Entonces, en esta condición, el acuerdo de voluntades per se va a dar origen a lo que ya llamamos como acto jurídico contrato de trabajo. Pero también establecíamos que no se trata específicamente también de la relación del trabajo con respecto de un documento escrito ni un documento hológrafo. Simple y sencillamente basta con el acuerdo de voluntades, ya sea verbal, tácito, escrito, por el cual el elemento objetivo de esta característica es un trabajo personal, una relación jurídica, una teoría tripartita. Perdón, en donde el trabajo personal, bueno, va a obligar a esas personas a que presten un trabajo en las especificaciones que la teoría relacionista especifique, vale la redundancia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que es un trabajo prestado a un salario diario, que basta con la existencia del trabajo personal para que la subordinación surte efectos en el momento de la existencia de la teoría relacionista, pero que por otro lado también se le pague un salario a esa persona que se está adheriendo al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y sobre todo que se especifiquen esos elementos de existencia y esos requisitos de validez del acto jurídico para que en virtud de esta relación jurídica surta efectos la relación laboral. De acuerdo con el artículo 20, no importa la forma en que se realice el contrato, siempre y cuando se origine de esa relación subordinada personal entre un trabajador y un patrón con respecto del pago de salarios por las prestaciones de servicios. ¿De acuerdo? En tanto que establecimos que el artículo 21 de la propia Ley Federal del Trabajo nos establecía que la presunción de la existencia de un contrato no depende específicamente de esta relación laboral. No se necesita que ese documento sea tangible, sea hológrafo para establecer una relación contractual. Sin embargo, para efectos de lo que señalan los artículos 24 y 26 de la propia ley en comento, establecemos que sí es necesario y por protección de los mismos patrones y trabajadores la existencia de un documento. O sea, el artículo 26 establece que la falta de escrito que contiene las condiciones laborales no priva al trabajador de los beneficios que tutelan las normas laborales y subsecuentemente no liberan al patrón de las obligaciones mismas. Pero lo ideal es que en la relación contractual de las relaciones laborales se estipulen esos contratos por escrito con las características que ya habíamos visto la semana anterior. El nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil, el domicilio del trabajador, desde luego, y también el domicilio del patrón, que determinen
las condiciones contractuales de ese documento, es decir, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra determinada, ¿de acuerdo? Ahora, es mayormente especificar, de acuerdo al artículo 27, ese objeto social de la empresa, pero también ese objeto en donde se va a celebrar la relación contractual y donde se van a llevar a cabo las actividades. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que especificar en ese documento el lugar o los lugares donde deban prestarse los servicios, la forma, el monto y el tipo de salario. Desde luego, el monto del salario, la duración de la jornada, el día y el lugar de pago del salario, las cláusulas que especifiquen los lugares, días y horas de capacitación y adiestramiento que requiere el trabajador. ¿Para qué? Para desarrollar esos planes y programas establecidos dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, en esta condición, el contrato de trabajo sí es un elemento indispensable dentro de la relación jurídica del derecho del trabajo. Sin embargo, no es indispensable que exista tal cual, pero la ausencia de este documento no implica tampoco, en ciertos casos, los derechos de renuncia por parte del trabajador y esos beneficios que le otorga la propia ley. ¿De acuerdo? Ya se señalarán en el artículo 35 de la propia ley cuáles son esas relaciones de trabajo, por el tiempo que decida el trabajador prestar sus servicios, entre otras condiciones. ¿De acuerdo? También establecimos dentro de esta parte de la relación jurídica del derecho al trabajo cómo vamos otorgando estas condiciones de las modalidades, pero también las especificaciones, ¿no? O sea, ¿en qué supuestos podría caber esa suspensión, esa condición de la teoría relacionista? Sin embargo, ¿qué sujetos intervienen en esta teoría relacionista? Pues obviamente los sujetos de derecho laboral, que es el trabajador y el patrón, que por un lado el patrón puede tener representantes o en su defecto sustitutos, ¿sí? Entonces, el trabajador lo vamos a definir de acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo como aquella persona física o que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. Entonces, recordemos que el trabajador siempre será esa persona física, no así los patrones, porque los patrones pueden también ser personas morales o personas jurídico-colectivas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, nosotros podemos entender que el patrón puede tener intermediarios, puede tener representantes, puede tener patrones sustitutos o en su momento pudiera haber una especie de subcontratación, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente puede haber causales de terminación de los contratos, como el incumplimiento de una de las partes, que se atente contra actos de probidez de la empresa o contra la empresa, que se atente contra el patrón o estos y sus familiares. ¿De acuerdo? Bien, dicho lo anterior, vamos a pasar a lo que son ahora las condiciones generales del trabajo. Por un lado, vamos a estipular jornadas de trabajo. ¿Qué son las jornadas de trabajo? Ahorita las vamos a agotar. Vamos a establecer los tipos de, o sea, la jornada de trabajo a priori es ese tiempo que se va a permanecer dentro del centro de trabajo para desempeñar las actividades cotidianas mismas de la materia laboral. Ahora, en este sentido, la jornada se va a dividir en tipos, una jornada diurna, una jornada nocturna o bien pudiera ser una jornada mixta. Desde luego, dentro de la jornada pudieran haber periodos extraordinarios ajenos a la jornada ordinaria de trabajo. Se va a estipular también los días de descanso. ¿Cuáles son los días de descanso semanales obligatorios por la ley? Y desde luego que estos días de descanso deben de ser con goce de sueldo. Vamos a estipular también las vacaciones, qué son las vacaciones, para qué sirven, cuál es el objeto no solo jurídico, sino también el objeto social y el objeto humanista de las vacaciones. Vamos a establecer qué es una prescripción de las mismas y sobre todo en qué supuestos pueden caber esas prescripciones. Adicional a esto, bueno, hay una compensación adicional a las vacaciones que se llama prima vacacional, estipulando en el porcentaje que marca la ley del trabajo. El salario, que el salario puede tener tipos también sobre cuota diaria, perdón, salario integrado o también esas formas de por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión a precio alzado y desde luego qué normas protegen al salario mínimo.
cuando menos, ¿sí? Obviamente el tipo de salario mínimo que puede ser por cuestiones generales o por condiciones profesionales, las zonas geográficas en las que opera este salario, pero también que existen normas protectoras al salario mínimo y esas condiciones de cómo vamos a establecer esas autoridades que regulan al salario. El aguinaldo, desde luego, que forma parte de otras prestaciones que son condiciones generales del trabajo y sobre todo la prima de antigüedad. ¿De acuerdo? Bien, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que vayamos estableciendo estas condiciones de cómo opera el derecho del trabajo en cuanto a esas condiciones generales y jurídicas de la relación laboral. ¿De acuerdo? Bien, ok. Establecemos que el derecho del trabajo tiene esa relación o esa teoría relacionista y contractual de acuerdo a esas condiciones que va a construir el cúmulo de derechos mínimos que se deben garantizar a través de ese desarrollo obrero patronal y que retomando el artículo 20 de la propia ley federal, nos dice que se va a entender por relación de trabajo a cualquier acto que se dé origen sobre la prestación personal de un trabajo subordinado mediante el pago de un salario y que de esta relación jurídica o esta relación de trabajo puede derivarse un documento llamado contrato individual de trabajo, que de acuerdo a sus formalidades, a sus elementos de validez, sus requisitos estipulados como acto jurídico, denominarán quiénes son las personas, los sujetos de derecho que se obligan, pero por otro lado que obtienen beneficios a través de esa relación subordinada. Y sobre todo, que se va a estipular el pago de un salario. ¿Ok? Ahora bien, referiremos que la prestación de un trabajo establece que el párrafo primero está vinculado con el párrafo segundo porque ambas partes en ese acuerdo previo de voluntades han decidido celebrar una relación contractual para producir tanto derechos como obligaciones recíprocas. El artículo 56, que se ha reformado en el año 2012, estipula esas condiciones de trabajo y nos señala que jamás podrán ser inferiores a las establecidas a la propia Ley Federal del Trabajo, porque conservan importancia para qué, para las condiciones de igualdad y los servicios motivados por las condiciones que tutela también el artículo primero constitucional en su párrafo quinto, categorías sospechosas, ¿sí? Es decir, que nosotros no podemos estar viciados en esa relación contractual o que se establezcan esa importancia a los servicios que se están prestando por personas sin importar el origen étnico, la nacionalidad, el sexo, la condición genérica, la edad, si contienen alguna condición de discapacidad, su condición o estatus social, condiciones de salud, afinidades religiosas, opiniones políticas, públicas, sociales o de tendencias a ciertos grupos organizados. Por otro lado, también las preferencias sexuales toman partido en esta condición y principalmente las condiciones de embarazo tampoco pueden ser menoscabadas ni mucho menos suprimidas en cuanto al artículo 56. Desde luego, las responsabilidades familiares o que el Estado civil precise, exceptuándose solamente las que señale la propia ley federal del trabajo, que son el trabajo de los menores, los trabajos especiales, el trabajo de las casas o de los hogares, entre otras condiciones. El artículo 56 ya nos habla que están basadas en el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. También lo vamos a correlacionar con el artículo cuarto constitucional sobre ese efecto de igualdad entre hombres y mujeres para establecer que los servicios que se presten no deben establecer diferencias de instituciones por las condiciones que ya establecimos previamente. Ahora, otro aspecto relevante de acuerdo a las condiciones de trabajo es lo que nos señala el artículo 56 bis, que va a destacar que todos los trabajadores podemos desempeñar labores o tareas conexas o a su vez complementarias a la labor principal, para lo cual el patrón deberá recibir, o más bien el trabajador deberá recibir del patrón la compensación salarial correspondiente. Es decir, que si yo tengo determinadas obligaciones en mi centro de trabajo,
y el patrón me encomienda otras ajenas a las mismas, él deberá compensar salarialmente esas actividades que yo extraordinariamente estoy ejecutando o esas actividades que no corresponden a lo que es mi área específica y de acuerdo a las obligaciones a las que yo estoy suscitado. ¿Ok? Entonces, en esas condiciones, ¿puede haber modificaciones a las condiciones de trabajo? Sí, porque el propósito del trabajador es establecer una buena línea de cómo me voy a conducir en la empresa. Esas características mínimas de protección que deben establecer los centros de trabajo, pero que con el propósito del trabajador y de acuerdo al artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo, deberá solicitar al tribunal esas modificaciones surgidas de acuerdo a los siguientes aspectos. Cuando el salario no se considere remunerador, cuando la jornada de trabajo se considere o sea excesiva, cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte, el artículo 57 es muy tangible en que esas condiciones, el patrón debe solicitar la modificación a que concurran esas circunstancias económicas. Ahora, en esta condición, nosotros vamos a estipular eh, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de acuerdo con Mario de la Cueva? Mario de la Cueva nos establece que son esas normas que van a fijar requisitos mínimos sobre características de defensa a la salud, a la vida digna de los trabajadores dentro de los establecimientos y lugares de trabajo, pero que a su vez van a determinar esas prestaciones que se deben percibir los seres humanos o que debemos percibir los seres humanos por la categoría de prestar esos servicios a los patrones. De esta forma, el trabajo va a estipular esas circunstancias o especificaciones que rigen de acuerdo con la relación del trabajo y sobre todo que están establecidas en el título tercero de la Ley Federal del Trabajo. Sobre todo que nunca, lo recalco, no pueden ser inferiores y fijadas a los que marca la ley. Dentro de este principio de igualdad jurídica y de igualdad laboral entre hombres y mujeres y entre trabajadores y patrones, resulta importante establecer que el artículo 56 nos habla que va a estipular condiciones como lo es la jornada de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, los salarios mínimo integrado, salario general, los aguinaldos y las primas de antigüedad, pero que a su vez el artículo 57 nos habla de esa relación entre el trabajador y el patrón para solicitar ante los tribunales esas condiciones que modifiquen la relación contractual de trabajo. Sobre todo, cuando, repito, el trabajador no considere que, que su trabajo sea remunerado, que tenga una jornada de trabajo excesiva o que las circunstancias no sean justificadas o sean justificadas de acuerdo a su solicitud. En que el caso del patrón solo haya establecido circunstancias económicas que justifiquen la modificación de esa relación. Por ejemplo, aquí podemos establecer que en una armadora de vehículos, eh, la empresa se ve obligada a reducir la cantidad de autos que produce, a lo mejor por las bajas ventas, ¿no? El factor macroeconómico, microeconómico. Pero que por otra parte establecemos esta parte del objeto social de la empresa de no despedir a tantos trabajadores, pero buscará instaurar honorarios y salarios distintos a lo mejor a los originalmente acordados en una previa relación. Ahora, el patrón debe hacer esa solicitud al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o en su defecto al Tribunal de Justicia Laboral para justificar esas causas económicas de modificación a los salarios. Y por otra parte, establecer esos mecanismos de tutela de derechos para que el trabajador no vea menoscabados sus derechos fundamentales. Esto tiene mucho que ver con las crisis financieras y las crisis económicas que a veces operan en los países. Si ustedes recordarán, en COVID-19 hubo muchas modificaciones a estas condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos esos parámetros de tutela de derechos. Y sobre todo, que algunas empresas tuvieron que reducir su plantilla y tuvieron que reducir a lo mejor la fuerza de trabajo hasta en un 50%, razón por la cual empleados se vieron disminuidos en sus ingresos o en su defecto se vieron despedidos de los centros de trabajo. ¿De acuerdo? Obviamente los patrones tuvieron que dar aviso a los centros de conciliación y registro federal o en su defecto a los tribunales de justicia laboral, que ya comenzaban a operar en esos momentos. ¿De acuerdo? Ok, vamos a establecer lo que es la jornada de trabajo.
Para efectos de esta condición, se va a entender por jornada de trabajo aquella condición que establece el artículo 58 de la Ley Federal, en donde jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón con efecto de prestar su trabajo. Creo que es muy sencillo el concepto básico de lo que es jornada de trabajo. Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. ¿Sí? Entonces, en esta parte, la base adecuada sobre la estructura del trabajo serán los conocimientos y esos límites que se imponen a la jornada de trabajo, que para efectos de la teoría relacionista no deben exceder 48 horas de trabajo efectivo a la semana cuando se considere jornada diurna, de 45 horas a la semana cuando se considere mixta y 42 cuando la jornada sea de características nocturnas. ¿Ok? Entonces, en esta condición, la jornada de trabajo va a establecer esas características de operatividad de las empresas, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, deberá existir un común acuerdo entre el patrón y el trabajador sobre esta práctica que resulte al inicio de operaciones cuando el patrón contrate a los trabajadores, o bien que ya dentro de ese inicio de operaciones el patrón siga contratando más empleados o renueve la plantilla o recontrate plantilla. Es decir, que la jornada se tiene que ejecutar bajo un esquema prefijo sobre la naturaleza jurídica de la relación contractual y la teoría relacionista del trabajo, pero también sobre esa naturaleza de los productos o servicios que se hagan de producir. Entonces, esto torna relevancia, ¿por qué? Porque precisando la jornada de trabajo se va a establecer en la ya reformada fracción tercera del artículo quinto de la Ley Federal de Trabajo del año 2019, que al no producir efecto legal, no se impide el goce y el ejercicio de los derechos, que esta condición sea por escrito o verbal y que la jornada debe de suprimir condiciones inhumanas o que sean notoriamente excesivas dándole índole ahí de presentarse estas condiciones a un juicio ante los tribunales laborales. Para efectos del establecimiento de la jornada de trabajo, entendemos que la jornada diurna es la que ordinariamente prestan los trabajadores que consideramos de tiempo completo, ¿no? 8 horas diarias, ¿no? Comprendida entre las 6 y las 20 horas, de acuerdo al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo. El siguiente criterio es la jornada nocturna, eh, que se dará entre 7 horas, entre 6 y 7 horas, que se va a comprender entre las 20 y las 6 horas del día siguiente. Es decir, respecto a la jornada diurna, esta jornada diurna puede establecerse a partir de las 6 de la mañana y o hasta las 8 de la noche. Respecto de la jornada nocturna, que es de 7 horas, que va a comprender entre las 8 de la noche y las 6 horas del día siguiente. Y la jornada mixta no debe exceder a la diurna en 3.5 horas, es decir, en 3 horas y medias, que el trabajador no termine su labor hasta después de las 11:30 de la noche, es como se considera ya una jornada nocturna. Muchas veces en las prácticas hay empresas que abusan de los trabajadores y los hacen trabajar incluso hasta en las madrugadas. Pues hay que tener mucho cuidado con esta parte que estipula el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo, porque aquí podríamos incurrir en condiciones ya de atentar contra derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, se debe plantear que la semana de trabajo no puede o no debe exceder de las 48 horas para la jornada diurna, de las 45 horas para la jornada nocturna y de las 42 horas para la jornada mixta. Por tanto, se debe distribuir de una manera adecuada y socialmente responsable esa condición del tiempo que el trabajador debe permanecer en el centro de trabajo. Que para efectos de la Ley Federal del Trabajo, sí hay elementos eh, que la Ley Federal dice que no prohíbe una jornada que se pueda fraccionar. En este sentido, lo establece el artículo tercero. Ahora bien, en esta parte, también igual, referente al artículo quinto de la Ley Federal del Trabajo, no se puede impedir esa jornada excesiva. Ahora, siguiendo el criterio normativo de la jornada de trabajo,
el acuerdo de voluntades es importante entre los trabajadores y los patrones. ¿Para qué? Para fijarla. Y sobre todo que si se va a fraccionar, debe mantener y observar los siguientes aspectos. Que no rebase el límite máximo legal establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero que no sea notoriamente ni excesiva, ni mucho menos inhumana. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte del artículo quinto, en su fracción tercera, nos establece que el patrón puede ser acreedor a una multa de 50 a 250 unidades de medida de actualización, o sea, de 50 a 250 UMAS, de conformidad con la reforma hecha en el año 2019. Vamos a estipular algunos tipos de trabajo o algunos tipos de jornada de trabajo. El artículo 63 de la Ley Federal nos marca la jornada continua y es aquella jornada por la cual se concede al trabajador cuando menos un descanso de media hora. Ajá. Esta jornada continua pudiera ser entre las 6 de la mañana y las 8 o 9 de la noche. La jornada continua se va a percibir que debe ser clara en la norma por cuanto hace a su relación jurídica y a la duración misma. ¿Por qué? Porque puede haber jornadas menores a la máxima y ser continuas, y que en este caso no debe entenderse que por existir una proporcionalidad del descanso, la jornada es menor, sino simple y sencillamente que el descanso mínimo es obligatorio dentro de la jornada de trabajo de característica continua. ¿Sí? En esta parte nosotros podemos establecer las jornadas de acuerdo a la operatividad de la empresa, pero es importante mantener este criterio del artículo 63 que cuando la jornada sea continua, es decir, cuando sea en una jornada de tiempo completo, se dé cuando menos media hora o una hora de descanso al trabajador. ¿Puede haber periodos de prolongación de las jornadas? Sí, desde luego. ¿Por qué? Porque se pueden presentar por circunstancias de característica extraordinaria, cuando el trabajador excede los máximos de la jornada y dando lugar a lo que llamamos horas extra, que se establece sobre esos tópicos y esos máximos de conformidad con el artículo 66, que no pueden exceder de más de 3 horas diarias como tiempo extraordinario, ni mucho menos que se den de 3 veces en una semana porque se deberán de pagar a un 100% más del salario esas horas extraordinarias de conformidad con el párrafo segundo del artículo 67. Ahora, si en el supuesto que la jornada excediera de las 9 horas a la semana, se deberá de pagar con un 200% más sobre la materia salarial. Y que de acuerdo a los criterios del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, no debe haber perjuicio sobre las sanciones indicadas en la propia ley. ¿Sí? Es decir, que la prolongación de la jornada, tomando en cuenta esos topes máximos fijos en la ley, debería establecer el número mayor de máximos permitidos en una jornada diurna, que es de 57 horas, y que a partir de los cuales, si yo rebaso como patrón las 57 horas, voy a ser acreedor a la multa correspondiente sobre las sumas ya establecidas. Por eso también la operación debe realizarse para la jornada mixta y la jornada nocturna. ¿De acuerdo? Ahora, pudiera haber casos en donde esta jornada de trabajo también pudiera presentar varios supuestos, ¿no? Entonces, establecemos que la jornada debe ser fija de acuerdo a los criterios del patrón y el trabajador, y resulta a veces hasta controversial porque nosotros a veces no sabemos dónde permanecer o cómo permanecer, y sobre todo que esta jornada dentro de la mixta se considera como parte de la jornada nocturna que debe exceder de 3 horas y media, pero que se determina después de las 11:30 de la noche. Entonces hay que establecer muy bien esos criterios de cómo el patrón debe disponer de su tiempo de descanso. ¿Me explico? Entonces, atendiendo a las condiciones de la jornada de siniestro, aquí es un criterio muy importante. Aquí es un criterio sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer cómo se considera una jornada de siniestro o en qué condiciones se podría considerar una jornada de siniestro. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, la jornada de siniestro viene ante un inminente riesgo que la vida del trabajador corre y sobre todo que puede recaer sobre los compañeros de trabajo o el patrón mismo y sobre la existencia de peligro. Ahora, que en este sentido, ante una situación de casos extraordinarios, se debe presentar también como un deber de solidaridad de los trabajadores ante hechos fatales.
como por ejemplo puede ser un incendio, puede ser un sismo, un terremoto, puede ser una inundación. Entonces, que de acuerdo con lo que corresponde al artículo 65 de la Ley Federal del Trabajo, se establecen límites por cuanto a la prolongación de la jornada de trabajo y se deben ajustar estrictamente al tiempo necesario para salvar la situación crítica de la empresa, ¿sí? Es decir, la obligación de elaborar tiempo extraordinario es obligación. Quizá no estamos obligados a prestar los servicios por el mayor tiempo determinado de acuerdo a las relaciones jurídicas y a las relaciones mínimas de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el artículo 68 nos señala que si bien los trabajadores no estamos obligados, sí pudiéramos en una condición de solidaridad obligarnos a trabajar el periodo permitido de acuerdo a lo que se traduce en las 9 horas extraordinarias, pero que de acuerdo a lo aceptado por algunas doctrinas, nos dicen los doctrinarios que no es obligatorio. Pero en las hipótesis planteadas de acuerdo al artículo 65, sí está expresamente considerado el tiempo extraordinario por caso de siniestro en el contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Ok. De esta parte de las jornadas de trabajo, se pueden establecer esas directrices de cómo nosotros vamos direccionando las condiciones. Un ejemplo por aquí. Dentro de esta situación, la jornada de trabajo se puede prolongar, sí, de acuerdo a esas jornadas sobre un incendio en una bodega, por ejemplo, ¿no? Y el trabajo implicará a lo mejor una jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero es de lunes a sábado. Tendrá una hora para comer dentro o fuera de la empresa los alimentos. Sin embargo, ese incendio provocado o generado en esa empresa tiene que quedarse hasta las 8 de la noche para remover material inflamable o que se considere inflamable y desde luego evitar la propagación del fuego hacia otras áreas de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, se entiende esta parte de los trabajos extraordinarios por siniestros que solamente tendrá que comprender por el peligro en el que se esté poniendo a la empresa en riesgo, nada más. O sea, no debe exceder de ese tiempo. ¿Me explico? Ahora bien, otro de los criterios a seguir sobre la jornada de trabajo es el horario flexible. ¿Y qué entendemos por horario flexible? Van a ser esas condiciones sobre las cuales existen diversas modalidades que van afectando el número de horas convenidas al inicio de una relación contractual y sobre todo que de acuerdo a las doctrinas europeas o países europeos, estas horas han ido disminuyendo respecto de las condiciones laborales. Patiño Camarena nos señala en el año del 99 que a la hora de mayor accidental o que se presentan mayores accidentes en el trabajo es durante la primera hora, o sea, durante las primeras 2 o 3 horas de trabajo es cuando se consideran que hay mayores accidentes o mayores riesgos de sufrir accidentes. ¿Por qué? De acuerdo a que esto obedece en gran medida a que el tiempo de trayecto se puede duplicar o triplicar en los últimos 10 años. Y lo sabemos mucho en los temas de movilidad aquí en la área metropolitana colindante con la Ciudad de México y el Estado de México y otros municipios. Porque de repente invertimos al día en traslados entre 5 y 8 horas, o sea, casi una jornada laboral, ¿sí? Máxime si hay ahí bloqueos, si hay alguna otra condición que opera aquí. Entonces, como resultado de esto, hace que los trabajadores ya lleguen cansados a sus centros de trabajo, lo cual implica que esta parte del cansancio previo o durante las primeras horas implique un riesgo de sufrir un accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser muy útiles en esta parte hoy día con el tema de los horarios flexibles. ¿Por qué? Porque finalmente el patrón es quien tiene la batuta en acceder a esta condición. ¿De acuerdo? Ahora, resulta una problemática que hasta cierto punto en los países de Latinoamérica no ha sido resuelta del todo, como lo es en Alemania, que durante la década de los años 70 y 60 establece el horario variable, dinámico o móvil. Y este horario va a implicar el desplazamiento de las horas de un día a otro, de una semana a otra, o que se regulen los tiempos fijos sobre los días y las flexibilidades en la hora de entrada y de salida. Desde luego que nosotros tenemos que establecer esas condiciones de aplicabilidad dependiendo del objeto y la naturaleza
del trabajo a desarrollar. ¿Por qué? Porque no en todos los casos existirá un efecto posible para dar esa flexión a la jornada. Sin embargo, si los patrones pusieran un poquito de énfasis en esta condición, la verdad, el desempeño laboral de los trabajadores sería más rentable, ¿sí? Ahora, para efectos del tiempo extra, el artículo 65 de la Ley Federal del Trabajo establece que se va a clasificar sobre esa parte de cómo las horas de trabajo se prolongan y en qué circunstancias se consideran extraordinarias para qué, para poder establecer que las horas extras nunca deben exceder más de 3 horas diarias, ni mucho menos de 3 veces por semana. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, entonces establecemos que el tiempo extra no se debe prolongar por más de 3 horas, ni mucho menos exceder de 3 veces por semana. Aunque en la práctica siga sucediendo todo lo contrario, se debe proteger esta condición. ¿Por qué? Porque para algunos efectos pudiera resultar obligatorio trabajar las horas extras, siempre y cuando el criterio no exceda de 9 horas a la semana, o que el excedente requiera también el acuerdo previo entre las partes, es decir, entre el patrón y el trabajador, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿cómo se deben pagar las horas extra? Bueno, de acuerdo a los criterios del artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, las horas extras se deben pagar en un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Vamos a revisar un poquito lo que dice la Ley Federal del Trabajo aquí al respecto, ¿sí? Artículo 67. Ok. Nos dice que las horas sí se deben referir al artículo 65, que en los casos de siniestro inminente, cuando se peligra la vida del trabajador de los compañeros, se debe existir esa jornada prolongada, pero que en criterios del artículo 67, la jornada de trabajo extemporáneo se va a distribuir en una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las jornadas de la hora. Es decir, que el trabajo extraordinario se debe pagar al 100% respecto del salario diario y sobre todo a cada una de las horas trabajadas por veces de la semana. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya establecimos que dentro de las relaciones que surgen del trabajo o materia del trabajo, nosotros vamos a condicionar ciertos aspectos y sobre todo que esta parte de las relaciones individuales las establece el artículo, um, el artículo 56 nos dice que esas condiciones están basadas bajo los principios de igualdad sustantiva para hombres y mujeres, que se van a fijar bajo los parámetros de la ley, que por otra parte también van a estipular esas expresiones de acuerdo a los tipos de exclusión que pudieran darse, ¿sí? Que los trabajadores debemos desempeñar tareas o labores conexas o complementarias a la labor principal bajo la compensación salarial correspondiente, que el trabajador también puede solicitar al tribunal o en su defecto al centro de conciliación la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador, cuando sea excesivo o se considere excesivo, o en su defecto cuando la jornada de trabajo modifique las circunstancias económicas siempre y cuando el patrón pueda justificar esas circunstancias. Dentro de estas hipótesis, nosotros estamos estableciendo cómo, cómo la jornada de trabajo implica muchas obligaciones y hasta cierto punto muchos criterios, ¿no? Esa parte de cómo nosotros vamos a establecer las horas, las jornadas de descanso, los tiempos remuneradores por las condiciones de tiempo extra, y sobre todo que las horas extra vienen a ser ahora un efecto en donde se busque un mayor beneficio para el trabajador. ¿Por qué? Porque la hora extra también dispone del tiempo ya de familia del trabajador, dispone del tiempo de recreación del trabajador y principalmente dispone de esas condiciones ya de cansancio del trabajador. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que ser muy insistentes en que la ley federal tutela esas partes
de derechos, pero también el patrón tiene que acatar esas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Bien. Dicho lo anterior, vamos a especificar ahora lo que son los días de descanso. Para efectos del día de descanso, el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo establece que por cada 6 días de trabajo, el trabajador debe disfrutar uno de descanso. Repito, por cada 6 días de trabajo, el trabajador debe disfrutar de uno de descanso, por lo menos. Y sobre todo, que estos días de descanso tienen que ser con goce de sueldo. ¿Sí? En esta parte se va a tomar en cuenta que la semana consta de 7 días. Se pagarán los 7 días, pero laboralmente nada más vamos a establecer 6 días de trabajo. Es decir, yo puedo hacer una semana, como le dicen coloquialmente, una semana inglesa, de lunes a viernes. Voy a descansar sábado y domingo, con goce de sueldo. Pero hay algunas empresas que estipulan la jornada semanal de lunes a sábado. El sábado se trabaja por media jornada, establecida generalmente de las 9 u 8 de las 8 o 9 de la mañana hasta por ahí de la 1 o 2 de la tarde, ¿sí? Pero en el entendido que esta referencia de la semana de 6 días se debe pagar completo un séptimo día. En razón de esa necesidad física, psicológica, del trabajador por todo el desgaste físico, emocional y mental que ya desarrolló a lo largo de 6 días. Entonces, es también dar oportunidad a otros aspectos importantes para el desarrollo del trabajador, sobre todo la convivencia con la familia. Pero por otro lado, también que el trabajador pueda emplearse en trabajos académicos, por ejemplo, ¿no? Que hoy día las modalidades de las universidades, de las escuelas medias superiores, otorgan estas facilidades de educación a distancia y sobre todo educación intensiva en lo que hace a lo que son programas sabatinos o dominicales. ¿Sí? Por tanto, el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que la jornada continua de trabajo se debe conceder cuando menos un descanso de media hora. ¿Sí? Aquí nos vamos a regresar a las condiciones laborales. Ya establecimos que por cada 6 días de trabajo a la semana, el trabajador gozará de uno con salario íntegro. Independientemente si lo tomas sábado, domingo o, por ejemplo, en el caso de las empresas departamentales, de las tiendas departamentales o de algunas empresas que trabajan semana de domingo a domingo, tú puedes trabajar 6 días, pero entre semana tomar tu día de descanso. Puede ser lunes, puede ser martes, miércoles, jueves o viernes. Porque son empresas que probablemente te requieran para trabajar sábado y domingo. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que se considera descanso del trabajador, pues obviamente, si yo estoy en una jornada continua, merezco ser acreedor a un tiempo de descanso. Y el mínimo me establece el artículo 63, que es media hora. Pero por otro lado, se deben incluir esos 30 minutos de descanso para disminuir las horas efectivas de las jornadas 48 diurna, 42 nocturna y 45 mixta en su conversión a diarias. O sea, estos horarios establecen que parte de la jornada de trabajo de descanso necesita ser considerado en estos tiempos. Ahora, de acuerdo a los criterios del artículo 64, cuando el trabajador no pueda salir del centro de trabajo y no tenga esa parte de reposo entre comidas, le será computado el tiempo efectivo a la jornada de trabajo. Por ejemplo, muchachos, hay empresas que tienen jornadas de, 9, no sé, 9 de la mañana a 7 de la noche. Ajá. Y en esa parte les dan 2 horas de comida a los trabajadores. Esas 2 horas de comida no se consideran tiempo efectivo de la jornada, por lo tanto no se toman en cuenta. ¿Vale? Tú trabajas de 9 a 7, pero tiempo efectivo son 8 horas. De 9 a 1 y después de, no sé, de 3 a 6, 7 de la noche. Ajá. Esas 2 horas o esa hora de trabajo no se considera tiempo efectivo
cuando el trabajador lo está gozando, de acuerdo al criterio del artículo 63. Pero de acuerdo al criterio del artículo 64, cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios, estas horas de comida o de reposo le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, significa que si esta empresa te permite salir de las instalaciones para tomar un descanso de 30 minutos cuando menos, se te respetarán las 48, 45 o 42 horas semanales de trabajo efectivo, de acuerdo a la jornada a la que te hayas adherido. Que por otro lado, que si la empresa no te permite salir, esas horas de reposo o comidas deben restarse del tiempo a las jornadas efectivas de trabajo. ¿Ok? Ahora, resulta muy común en los trabajos de oficina donde los horarios son discontinuos, es el supuesto que estoy planteando, el trabajador pudiera ir a su domicilio y regresar, pero no debe tomar ningún otro reposo en la jornada. Ahora, hay algunas empresas, y sobre todo el sector público, que adicional a tu jornada de alimentos, te otorgan todavía 20 o 25 minutos más de descanso. ¿Esto con qué efecto, muchachos? Con el efecto de que el trabajador se desgaste menos. Ajá. Son muy pocas las empresas que tienen ese criterio y muy pocas las empresas del sector privado, público, perdón, que las están implementando. Ahora, cuando se trate de comedores industriales, se sugiere que la empresa otorgue 60 minutos mínimo para la ingestión de los alimentos. Es decir, 30 para que tú los hagas ingestas y 30 para que puedas salir de las instalaciones de la empresa. No sé, a caminar, a despejarte, a comprar algunos enseres. ¿Sí? Aprovechar para realizar tus pagos personales, ya sea de tus cuentas bancarias, de tus cuentas de servicios, de tus colegiaturas o colegiaturas de los hijos, entre otras condiciones. Pero para efectos de este criterio de los 60 minutos, debe haber un acuerdo previo entre el patrón y el trabajador, donde se pacte esa modalidad del trabajo. Esto ya de por sí tendría que estar estipulado en el contrato individual para que no se excedan esos máximos legales y se respeten los descansos de acuerdo a las necesidades de reposo y de alimentación de los trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que los trabajos por su naturaleza deben de ser de labor continua. Y en este caso se estipula más la labor continua cuando estamos hablando de restaurantes, centros comerciales, empresas relacionadas con los servicios turísticos o empresas donde opera la manufactura. Quizá en estos trabajos la mano del hombre, las maquinarias no pueden dejar de operar ni un solo día. Y sobre todo, que de común acuerdo los patrones con los trabajadores deben pactar esos días de descanso a donde no se debe desamparar la operación de la empresa. ¿Sí? Este criterio se le conoce como rol de descansos, de acuerdo al artículo 70 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, cuando las empresas establezcan un salario por destajo o por estándar, el personal que necesite quedarse debe terminar las unidades pendientes. ¿Por qué? Porque es necesario que aquí, primero, cheque su tarjeta con el tiempo pactado en los horarios oficiales de la empresa y después regrese a laborar a destajo, ya que su tiempo extra no tiene relación con los sistemas de destajo y, sobre todo, el trabajador deberá justificar ese tiempo para solicitar el pago de las horas extemporáneas. Esto de acuerdo con el criterio del artículo 61 de la propia ley. Ahora, ya establecimos que las empresas, al darte un horario de trabajo, establecen, sí, el tiempo de la jornada laboral, pero también el tiempo de la jornada de descanso. Pero, ¿qué hay de los días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo? Pues el criterio del artículo 74 nos va a especificar los días de descanso obligatorio que se deben respetar en este sentido. Creo que la mayoría de los que somos trabajadores ya los conocemos, ¿no? Pero hay que recordarlos un poco. El artículo 74 en la fracción primera nos establece que existía descanso obligatorio el 1 de enero con motivo del año nuevo, la llegada del año nuevo. El primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, a la Constitución Política, a la promulgación de la Constitución Política. El tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo, fecha de natalicio del presidente Benito Juárez.
El 1 de mayo, ese sí se respeta en el día que cae en el calendario. ¿Por qué? Porque se establece el reconocimiento de los derechos de los trabajadores a través el Día del Trabajo. Se respeta también el día en que cae, el 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la independencia de México. El tercer lunes del 20 de noviembre en conmemoración a la Revolución Mexicana, al inicio de la Revolución Mexicana. Ahora con la reforma que hubo en esta materia de administración pública federal, pasa del 1 de diciembre al 1 de octubre de cada 6 años por esa transmisión del Poder Ejecutivo Federal, es decir, el cambio de presidente. El 25 de diciembre con motivo de la llegada de la Navidad y, de acuerdo a la fracción novena, el que determine las leyes federal y local electoral en caso de elecciones extraordinarias cuando se presenten en materia de elecciones. De acuerdo con el artículo 75, nosotros establecemos que el patrón y el trabajador establece el número de trabajadores que deben prestar sus servicios, pero que esos trabajadores están obligados a prestar los servicios teniendo derecho a que se les pague independientemente del pago que le corresponda. Es decir, que si tú laboras en cualquiera de estas fechas de descanso obligatorio por la ley, el patrón te debe dar cuando menos los días ordinarios más uno adicional a la jornada de trabajo. ¿Sí? Entonces, en esta parte, también es importante establecer de acuerdo al criterio del artículo 75 que esos derechos, independientemente del salario que corresponda, son, por el descanso obligatorio, son obligatorios pagarlos al doble por servicio prestado. Esto es sí o sí. En la inteligencia del artículo 71 también nos habla de aquellos trabajadores que trabajan los días domingo. En estos reglamentos, la ley siempre va a procurar que el día semanal sea el domingo, pero de no ser así, el trabajador que preste sus servicios ese día tiene derecho a una prima adicional del 25% de su salario, por lo menos en esos días ordinarios de trabajo. Lo que llamamos prima dominical. Ahora, como parte de los derechos de descanso de los trabajadores, establecemos el criterio de las vacaciones, jóvenes. ¿Y qué son las vacaciones? Bueno, para efectos de la relación laboral y la teoría relacionista, nosotros, o al menos se considera que los trabajos son a veces tan agobiantes y tan desgastantes que los descansos semanales no resultan ser suficientes. Y sobre todo que para el trabajador se convierte en un elemento primordial recuperar ese desgaste físico y mental. Y sobre todo que se debe pensar en esa necesidad primaria de otorgarle adicional a los horarios de descanso, a los días de descanso obligatorios, más los días de descanso semanales, un tiempo más prolongado en el que pueda olvidarse tanto de las presiones como de las complicaciones que implica ejecutar una rutina diaria laboral. ¿De acuerdo? Ahora bien, por cuestiones de semántica, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como vacación ese descanso temporal sobre actividades habituales, principalmente del trabajo remunerado. Pero también pudieran entrar en este supuesto de vacaciones los periodos que establecen en las escuelas de todos los niveles a nivel nacional. ¿Sí? Ahora, ya consideramos que los descansos semanales a veces no son suficientes para el trabajador y que es necesario e imperante ver su estado físico y mental en cuanto al desgaste diario. Por lo tanto, es necesario otorgarle, sí, estos días de descanso sobre la rutina laboral. Ahora, esto tiene su base en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, en donde las personas que tengan un año de servicios para el sector privado, hago la precisión ahí, para el sector privado, necesitarán cuando menos de un periodo anual de vacaciones con goce de sueldo, es decir, vacaciones pagadas. ¿Sí? ¿Quién estipula esas vacaciones? Pues de acuerdo a las necesidades de operatividad de la empresa. Para ello, tú tienes que dejar ya establecido los periodos que vas a gozar al año. Deberás dejar establecido las necesidades propias del centro de trabajo, pero también
deberás de establecer cómo están los avances de tu trabajo, ¿sí? Entonces recordemos, ahora con las nuevas reformas, el periodo anual de vacaciones no debe ser inferior a 12 días laborales y se aumentará por 2 días hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios, ¿sí? Entonces, el primer año son 12, el segundo son 14, el tercero son 16, así hasta llegar a 20. Ahora, cuando llegamos ya a más de los 20 días, ahí sí pudiera tener la posibilidad que la empresa te diga cómo poder tomar esos periodos. Ajá. El párrafo segundo del artículo 76 nos marca que el periodo de vacaciones aumentará 2 días a partir del sexto año. El periodo vacacional va a aumentar por 2 días por cada 5 de servicios prestados, ¿sí? Entonces, estos periodos vacacionales que se consiguen por la actividad laboral no pueden ser sustituidos o compensados por remuneración económica alguna, excepto en los casos en que se presente un despido justificado y que el trabajador o bien no haya cumplido el año de servicios o en su defecto ya no haya disfrutado de esas vacaciones vigentes al momento de la de la relación laboral. ¿Cuál es el objetivo de las vacaciones? Bueno, el objetivo principal de las vacaciones es alejar al trabajador de esa rutina diaria que vive día a día, ¿sí? Valga la redundancia, pero que se le va a permitir también convivir con la familia, porque recordemos que nosotros a veces no vivimos para trabajar, más bien no trabajamos para vivir, vivimos para trabajar, ¿sí? Y en esa parte a veces no vemos a la familia. Y sobre todo, que faciliten la realización tanto de actividades recreativas como recuperar energías físicas, mentales y poder regresar más aptos a los centros de trabajo. Ahora bien, en muchas ocasiones a veces el salario no nos alcanza para disfrutar plenamente de las vacaciones. ¿Por qué? Porque esto puede ser de acuerdo a las condiciones de cómo estamos viviendo, si nuestras condiciones son precarias, si yo tengo un salario que no es bien remunerado o que apenas si me permite para cubrir los gastos necesarios. Entonces el trabajador se preocupa más por regresar a trabajar que por estar en su casa, porque muchas veces dicen, gasto más estando en mi casa que estando en el centro de trabajo. Uh-huh. Pudiera ser un tanto incongruente, un tanto eh, pues no lo sé cómo estipularlo, ¿no? Pero a veces se gasta más estando en casa que estando en el centro laboral o fuera de ella. Por eso es que ahora, en esta inteligencia, adicional a tu sueldo, a tus vacaciones pagadas con tu sueldo, la ley te otorga un pago que se conoce como prima vacacional y que en ningún caso puede o debe ser inferior al 25% de tu salario. A esto se le va a llamar prima vacacional. Entonces, el patrón, desde luego, sí está obligado a expedir anualmente a cada uno de sus trabajadores al menos una constancia que contenga su antigüedad y la cantidad de días que le van a corresponder de vacaciones. Sobre todo, establecer los periodos en que podrá disfrutar este descanso. Ahora, el patrón, desde luego, al conceder esas vacaciones, no puede exceder los 6 meses siguientes a la generación de las mismas. Es decir, que si un trabajador cumple años de servicio el 31 de enero, debe disfrutar su periodo vacacional entre febrero y julio. Muchas veces los trabajadores dolosamente pretenden acumular vacaciones y eso no es correcto. Eso va contra la ley federal del trabajo y sobre todo contra la misma operatividad de las empresas. Ahora, obviamente las vacaciones tienen un periodo de prescripción y de pérdida. Uh-huh. Cuando estamos hablando de prescripción, es esa pérdida sobre la adquisición de derechos que ya ha transcurrido el tiempo. Por tanto, las vacaciones prescriben a partir del año en que ha dejado de gozarlas, ¿sí? O sea, en este periodo general de los derechos laborales, mis vacaciones van a prescribir en un periodo de un año. Yo no puedo exigirlas. Por eso es necesario que el trabajador también disfrute de su descanso. Es necesario que disfrute de su descanso. ¿Por qué? Porque si no el derecho de vacaciones al perderse luego de un año, este plazo se va a computar a partir del día siguiente en que se cumplan los 6 meses para el disfrute de las mismas.
En esta parte, si en un año y medio de servicios el trabajador no ha solicitado sus vacaciones, pierde el derecho a ellas. No es lo correcto también que el patrón las remunere. En muchos centros laborales yo entiendo que de acuerdo a la operatividad de las empresas, a veces los empleados se convierten momentáneamente en elementos indispensables y los mismos patrones no los dejan salir de vacaciones. Por lo tanto, entonces aquí el trabajador tiene que evaluar realmente cuál es la condición familiar, la condición social respecto de la condición laboral. Lo más adecuado es que el trabajador pida, solicite, goce, disfrute sus periodos de vacaciones. Es un derecho. Entonces, los periodos vacacionales que no sean solicitados por el trabajador se pierden un año después a la fecha de que inicie el cómputo del periodo de 6 meses en que puede disfrutarlos. ¿De acuerdo? Repito, prima vacacional. Muchas veces el salario no alcanza para estar en esos periodos de descanso de acuerdo a la ley federal del trabajo. Por eso los trabajadores tenemos derecho, de acuerdo al artículo 80 de la ley federal del trabajo, a una prima no menor del 25% adicional sobre salarios que correspondan al periodo de vacaciones. Ok, vamos al siguiente tema que son los salarios. ¿Qué se entiende por salario? Bueno, ese salario va al establecer las obligaciones y los derechos de trabajadores y patrones. La principal obligación que tiene el trabajador es prestar un servicio personal subordinado, pero la principal prestación y obligación que tiene el patrón es retribuir en dinero esos servicios ya prestados por el trabajador, a lo cual el salario se le va a llamar como esa retribución justa. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que el salario es una paga o remuneración regular que se da a través de servicios prestados. Para Mario de la Cueva se va a definir como esa retribución que se debe percibir respecto del trabajador por haber realizado su trabajo y que pueda ser conducente a la existencia de una dignidad, una vida digna de las personas. Y bien que a través de esa retribución el trabajador asegure la vida económica de su familia de manera decorosa, equitativa, equilibrada. Tiene su naturaleza jurídica en este intercambio de prestación de servicios y de acuerdo con el artículo 82, el salario es la retribución que se debe pagar por parte del patrón a los trabajadores por producto de su trabajo. Ahora bien, el salario debe ser utilizado a través de diversos sinónimos como sueldo, jornal, retribución, raya, pero independientemente del término utilizado, siempre se debe referir como esa retribución que el patrón paga al trabajador. Para efectos jurídicos, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo clasifica los salarios en salarios diarios, gratificaciones, salarios perceptivos, habitación de primas, comisiones, prestaciones en especie y sobre todo cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador producto de su trabajo. El salario base o por cuota diaria o llamado salario diario es el que debe recibir al trabajador en efectivo sin considerar otra cantidad que se le otorgue derivada de las condiciones de trabajo que se han establecido. Y por otro lado, el salario integrado es la cantidad que recibe el trabajador por un conjunto de prestaciones adicionales, en las cuales van a destacar algunas gratificaciones, algunas percepciones, las primas, las comisiones, prestaciones en especie, prestaciones superiores a las de la ley. Es decir, el salario base es lo que llamamos salario diario, salario mínimo. El salario integrado es el que lleva adicional ya prestaciones, como son los premios de puntualidad, los premios de asistencia, eh, estas gratificaciones producto por bonos de productividad, entre otras condiciones. ¿Vale? Entonces, en esta condición, la Ley Federal del Trabajo establece que deben ser especificadas todas y cada una de las prestaciones en materia del salario o que integran al salario. Por eso es importante revisar los talones de pago para establecer cómo nos están pagando y qué nos están pagando.
Respecto del salario, se va a desprender una subfigura que es el salario mínimo y que esta es la contraprestación que recibe el trabajador que constituye un medio de subsistencia primero para él mismo, subsecuentemente para la familia, porque debe establecer de acuerdo al criterio constitucional la necesidad mínima producto de la jornada de trabajo. El artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario mínimo es esa cantidad mínima o menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora producto de los servicios prestados en una jornada de trabajo. Y que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una jefa o un jefe de familia, en las condiciones materiales, sociales y culturales, con provisión a la educación obligatoria de las y los hijos. Por eso cuando el salario mínimo es embargado por condiciones judiciales de carácter civil a materia de alimentos, es porque los alimentos son del orden público y el salario mínimo debe satisfacer esas condiciones de la familia. ¿De acuerdo? El salario mínimo, desde luego, se considera para efectos de la Ley Federal del Trabajo y para el derecho de clase en el derecho laboral una utilidad social porque al establecer instituciones y medidas que protejan su capacidad adquisitiva, van a facilitar el acceso de las personas trabajadoras a la obtención de satisfactores. Por eso también, de acuerdo con los criterios del Banco de México, la inflación debe de estar controlada, ¿sí? Para ello, existen autoridades que van a fijar esos tópicos de mínimos y máximos sobre los salarios mínimos, que se deban revisar y sobre todo que el salario mínimo nunca deba de estar por debajo de la inflación que se observe a lo largo de un ejercicio fiscal. Para ello surge esta autoridad laboral que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual, de acuerdo con su naturaleza legal en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los salarios mínimos se van a fijar por la comisión y que esta comisión está integrada por representantes de trabajadores o bien por los patrones y el propio gobierno, de la cual esas comisiones van a establecer como funciones que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anualmente revise los precios de la canasta básica para más o menos calcular el aumento a los precios del consumidor, de acuerdo a la capacidad jurídica y geográfica, pero sobre todo económica, de las zonas geográficas que integran al país. Determinar qué municipios y estados integran cada una de esas comisiones, o bien cada una de esas zonas geográficas. Encuentra la Comisión Nacional de Salarios Mínimos su naturaleza legal en el artículo 94, en donde se va a representar por los trabajadores, por los patrones y el gobierno, con efecto y funcionalidad de auxiliarse mutuamente para establecer esas condiciones específicas que mejoran la vida de las familias en México. Vamos a ir cerrando la sesión, vamos a establecer ya otras condiciones adicionales a la materia del trabajo, que son el aguinaldo y la prima de antigüedad. El aguinaldo es una gratificación que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, las empresas deben otorgar a sus trabajadores y generalmente antes de que termine el año. ¿Sale? Encuentra su naturaleza jurídica en el artículo 87 y sobre todo que el aguinaldo es anual, es un derecho anual de los trabajadores que debe pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año y que cuando menos debe ser equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Ahora, algunos trabajadores que no han cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren o no laborando a la fecha de ese líquido del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional. ¿Por qué? Porque esta parte es una gratificación adicional al salario. Entonces, el aguinaldo puede considerarse, sí, ese salario adicional, pero cuando menos debe ser de 15 días de salario base, no de salario integrado. Y que el trabajador lo debe recibir cuando menos antes del 20 de diciembre. ¿De acuerdo? Es importantísimo resaltar que cuando el trabajador no labore todo el año o por causales de despido justificado, sí tiene derecho a recibir su aguinaldo, pero en la parte proporcional de los días a que corresponda. ¿Puede haber descuentos al aguinaldo? Sí, desde luego.
No puede, debe de haber descuentos al aguinaldo respecto de cuántas veces faltó o se ausentó de sus centros, perdón, de sus actividades laborales ese trabajador. ¿De acuerdo? Ahora, la prima de antigüedad se va a tratar de esa prestación que con el transcurso del tiempo el trabajador ha hecho al prestar sus servicios dentro del centro laboral. Y tiene su naturaleza jurídica en el artículo 162 de la Ley del Trabajo, que establece que los trabajadores de planta ya tienen un derecho de primera antigüedad de conformidad con algunos criterios. En la fracción primera del artículo 162 establece cuánto es lo mínimo que debes recibir por primera antigüedad y nos establece que son 12 días de salario por cada año de servicios prestados. ¿Sí? La fracción segunda que debe determinar el monto del salario de acuerdo a lo dispuesto en los artículos relacionados con el 485 y el 486, que la prima de antigüedad se debe pagar a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo o bien que hayan cumplido 15 años de servicios. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta parte, perdón, de antigüedad, al ser un elemento eh, primigenio, establece que todo trabajador ha dado los mejores años de su vida. ¿Sí? Que todo trabajador establece esa parte de cómo repartió en la empresa sus conocimientos, su vida, en fin. Y que en esa parte es necesario remunerarle ese esfuerzo que hizo por la empresa. Ujú. Remunerarle. O sea, no nada más basta con dejar ir al trabajador y ya se acabó. O sea, yo creo que hay que reconocer mucho cómo esta prima de antigüedad debe establecer condiciones de cómo los trabajadores ya se han separado voluntariamente del empleo, que los trabajadores han separado por causa justificada y sobre todo que se les sea reconocido ese cumplimiento de su esfuerzo en las empresas. Ujú. Que desde luego los trabajadores también puedan sufrir una discapacidad, alguna incapacidad físico-mental, pero sobre todo una inhabilidad manifiesta que ya les sea posible prestar su trabajo. Ujú. Ahora bien, ¿cómo se integra esta primera antigüedad? Pues de acuerdo a la relación de trabajo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de cuando menos 12 días por año laborado. Si un trabajador ingresa a laborar el 1 de octubre del año del 90 en un restaurante que se ubica en la Ciudad de México, bueno, pues su salario actual pudiera ser de 3,500 pesos a la quincena, ¿no? Pero para el año 2007 decide terminar una relación de trabajo y renuncia. O sea, del 90 al 2007 fueron cuando menos 17 años. Ajá, entre 15 y 17 años. Por eso el patrón va a pagar con un concepto de prima de antigüedad el salario diario, que serían más o menos 235 pesos, o más bien, el salario base sobre 15 y nos va a dar un salario diario. Y ya al fijar esos límites de máximos y mínimos, nosotros podemos establecer una prima de antigüedad siempre multiplicada por 12 meses a los tiempos que se haya elaborado. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, finalmente, nosotros vamos a ir estipulando cuál es cada una de las obligaciones que tiene la empresa, qué derechos tenemos nosotros como trabajadores, a qué somos acreedores, a qué estamos obligados, pero sobre todo que estas relaciones jurídicas, si se van a modificar, siempre tiene que ser en beneficio del trabajador. Si va a favorecer al patrón, bueno, pues tiene que haber un equilibrio, pero finalmente estas condiciones siempre tendrán que, dentro de los derechos y obligaciones de la relación jurídica, necesita establecer esa parte de equilibrio y sobre todo de vida digna de los trabajos en las empresas. ¿De acuerdo? Por mi parte sería todo el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, de verdad. Eh, Regálenme un like ahí en el canal, por favor. Y bueno,
Nos vemos en la próxima. Hasta luego.